Listo, hola, buenos días a todos. Me alegra mucho que estemos poquitos, pero vamos a seguir organizando. Sabemos que el trabajo de recursos humanos, de gestionar personas, es algo muy face to face. Sin embargo, ustedes que están en virtual, también vamos a tratar de integrarnos todos para poder pues, hacer estas actividades. Entonces, no sé si en virtual me escuchan bien, tenemos buen retorno. Voy a poner un símbolo, un emoji, alguna cosita. Listo, perfecto, muy bien. Bueno, ya entrando un poquito en materia, vemos que tenemos como parte de este plan de contingencia y de mitigar un poquito los impactos de esa incertidumbre, ¿cierto?, que puede generar para muchos. Vamos a ir adelantando este tema o los temas que son importantes para nuestra gestión y desarrollo como profesionales del recurso humano, pero que sin embargo al acortarse tal vez el calendario académico tendríamos que recordar. Entonces vamos a seguir con esos temas. Y uno de los más importantes que tenemos en esta serie de temas es el análisis, la descripción y el diseño de cargos. Es decir, este tema nos lleva como a pensarnos un poquito cómo es que se estipulan las labores, las responsabilidades que vamos a tener en cada uno de los puestos que fuimos analizando en la clase anterior, es decir, en cada uno de los puestos de esa estructura organizacional, cómo vamos a configurar el trabajo, cómo vamos a llevar a cabo cada una de las labores y al fin y al cabo, pues, el contrato que le vamos a ofrecer a nuestro trabajador. Entonces, quienes estén viendo derecho laboral van a ver que hay muchísimas cosas que están como concorde a esto. Como resultado final de todo este proceso, vamos a tener que una descripción de cargo. No sé si está bien chiquito, pero vamos a ampliarlo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, lo que tenemos acá es una descripción del cargo orientada al reclutamiento de personal para la organización de hecho. Entonces, ¿qué tenemos acá? Prácticamente en estos párrafos se describe todo el proceso o se reúne todo el proceso que nosotros estábamos realizando con el análisis de cargos. Y nos estipula, por un lado, la propuesta de valor al empleado, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver posteriormente en los temas de reclutamiento. Entonces nos dicen más o menos cómo es la empresa, cuál es su objetivo, y después entramos ya a las funciones que va a tener el trabajo, que hacen parte de esa propuesta de valor. Es decir, le decimos, hey, vas a tener que realizar estas diferentes acciones, vas a tener que cumplir con ciertos requisitos y en cambio nosotros te vamos a dar una remuneración, una serie de beneficios que hacen parte de esa propuesta de valor. Entonces, este es un insumo de lo que queremos lograr. En las diapositivas también van a tener muchos más ejemplos de propuestas de valor y de descripciones del cargo, donde básicamente esta herramienta es el resultado de todo ese análisis que hacemos dentro de la empresa y es como ese zoom out o ese zoom que hacemos en la estructura organizacional para mirar qué hace cada uno de los puestos y así determinar inclusive su valor. Por ejemplo, cuánto le vamos a pagar. Bien importante tener en cuenta que todos estos procesos se hacen para encontrar a la persona correcta en el lugar correcto, inclusive en el tiempo correcto y en los tiempos adecuados. Entonces, este proceso de análisis del cargo busca principalmente eso. Entonces, vamos ahora sí a introducirnos en ese proceso de análisis, diseño y descripción del cargo. Se ve así. Vamos a mirar si puede ampliar esto acá. Así que se puede ampliar. Listo. Como primer fase o primer paso que tenemos nosotros. Así chiquito. Listo. Bueno, vamos a ver que este proceso de análisis, diseño y descripción del cargo empieza con
con la idea principal de lo que queremos y es mirar cuáles son las realidades de ese puesto de trabajo, qué es lo que está ocurriendo dentro de ese puesto de trabajo para así poder arreglarlo o asignarle la compensación adecuada. Entonces vemos que la primera parte es recabar información. Vamos a analizar los puestos de trabajo. En este proceso, muchas veces ya está hecho, ¿cierto? Muchas veces ya tenemos la información, pues en la organización muy rara vez vamos a ser los contadores o esa primera oleada de gestores de talento, pero sin embargo esta herramienta se puede reutilizar cuando la necesitemos, cuando veamos que hay problemas de burnout, cuando vemos que hay mucha rotación en un puesto de trabajo. ¿Qué hacemos nosotros? Mirar ese puesto de trabajo a ver qué está ocurriendo. Este análisis lo podemos entender entonces como ese proceso sistémico de investigar y documentar qué hace la persona o el trabajador que está como titular del cargo. Entonces, ¿qué hace? Luego, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son los procedimientos, las herramientas, los materiales que va a necesitar esa persona para hacer bien su trabajo? Entonces, a partir de este análisis de cargo, de mirar la realidad, podemos determinar responsabilidades, es decir, qué tiene a cargo cada trabajador, conocimientos que va a requerir la persona que ocupe un cargo así y las competencias o eso que tenemos como el know-how, el saber cómo llevar a la realidad todos esos conocimientos en lo que es sus labores y sus funciones diarias. Básicamente buscamos respuestas, así como les dije, qué tareas, cuándo y dónde y cómo lo hace, por qué hace ese trabajo, qué cualidades necesita, por ejemplo, un buen panadero para ser un buen panadero, qué competencias necesita un vendedor para ser un buen vendedor. Todo eso lo hallamos a través de los análisis de cargo. Así como les decía anteriormente, ¿cuándo hacemos estos análisis? ¿Cierto? No necesariamente se dan de una forma continua en el tiempo, sin embargo, nos sirve entender que se realizan cuando necesitamos saber esa información. Es algo que suena como inclusive redundante, pero es bueno tener en cuenta que existen estas herramientas para solucionar problemas organizacionales. Entonces, la evidente es cuando tenemos la organización nueva y no tenemos descripciones de cargo, no tenemos nada, estamos formalizándonos. Cuando creamos nuevos puestos de trabajo, abrimos una nueva área, un nuevo sector y queremos ampliar el negocio. Pero bien importante cuando hay problemas. Cuando vemos que la gente está agotada, cuando la gente se queja o la calidad del producto no está saliendo bien, entonces miramos en estos análisis del cargo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a analizar cuáles son las incidencias sobre estos procesos y la calidad del producto. El cargo sirven y se justifican en muchos de los subprocesos del área de gestión del talento humano. Entonces, como vimos esa fichita o esas herramientas, instrumentos, nos sirven para la dotación del personal, para los procesos de resourcing, es decir, nos da la lista tal cual para que nosotros podamos hallar ese talento que necesitamos en el mercado laboral. También, bien importante, al tener yo escrito cuáles son las responsabilidades, los roles, las tareas que va a hacer una persona, vamos a ver que eso nos sirve para poder asignar un valor al cargo, un valor al puesto de trabajo, es decir, establecer esa remuneración que de forma relativa en las diferentes fases de la estructura organizacional va a tener esa persona y va a tener ese puesto de trabajo, en términos de dinero y en términos de paquete de beneficios. Y por último, también tenemos lo de la evaluación del desempeño. En esa lista va a tener una serie de funciones y responsabilidades. Bajo esas funciones, bajo esas competencias, yo voy a poder evaluar al empleado, premiarlo, darle bonos o, al contrario, jalarlo como, por así decirlo, las orejas y decir, bueno, tenemos que trabajar en esto, esto y esto. Entonces, es la parte como contractual, ese contrato psicológico tal vez que hacemos con nuestros trabajadores para saber cuáles son como las reglas del juego en ese intercambio de labores. Y por otro lado, ya labores un poquito más administrativas de nosotros como gestores, está en la capacitación y el desarrollo. Es decir, vamos a tener en la próxima clase de gestión de competencias, vamos a ahondarlo a mayor profundidad, pero vamos a tener una serie de competencias o requisitos de ese cargo. Entonces, si es un vendedor, que tenga la facilidad de la palabra, que tenga buena comunicación, buena presentación personal,
Y todo eso lo vamos a poder mejorar, porque muchas veces no se consigue ese talento tal cual como yo lo sueño, como lo necesito. Entonces, esa guía nos sirve para capacitar y desarrollar el talento dentro de las empresas. Además de implicarse o relacionarse mucho con los sistemas de gestión y seguridad en salud del trabajo, en lo relacionado a los riesgos que puede tener este puesto de trabajo por sus especificidades, por lo que hace la persona. Además, pues ya de las implicaciones legales, donde verán en derecho laboral que muchas veces las responsabilidades, las tareas que realiza una persona y que están anotadas en su contrato laboral, al estar explícitas, son como las reglas de juego que tenemos para trámites legales, para procesos que tenga que enfrentar la organización. Entonces, por ello se configura el análisis de cargo como un proceso bien importante en todas las fases de ese ciclo de vida del trabajador. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a ver ya específicamente cuáles son como esa checklist, como nuestra checklist de lo que vamos a recabar con los diferentes métodos. Primero, la técnica. Es decir, llega uno si el problema es de especificidad o de la forma en que la gente realiza las tareas, es mirar qué realiza, cómo lo realiza, cuáles son las posturas que realiza la persona y qué procedimientos o qué serie de pasos sigue la persona para cumplir esa labor. Ya teniendo primero la técnica, vamos a ver que también se analizan las competencias. El tema de competencias lo veremos, así como les conté, en la próxima sesión, pero tener importante esto, ver cómo esos comportamientos y actitudes frente a las circunstancias que ocurren en el puesto de trabajo. En tercer lugar, los recursos. Si este trabajador para realizar las labores necesita, no sé, una maquinaria, necesita unos insumos, unos guantes, unos implementos, también se recaba pues los recursos que se necesita, ¿cierto? Entonces, recursos de forma material y tangible. Entonces eso lo vemos acá en el resumen. En una panela vemos la técnica de la panadera, que tiene unas competencias, digamos, en lo relacionado al diseño de postres, y tiene una maquinaria y unos insumos que requiere para hacer pues, lo que realizan sus labores. Por otro lado, tenemos algo que se va un poquito más a los resultados, a lo que la persona obtiene como resultado final de sus labores. Es decir, vamos a mirar cuál es ese resultado final que lleva a ese proceso de trabajo. Si es una panadería, pues el pan. Y vamos a mirar la calidad del pan, los diferentes requisitos y requerimientos que tiene ese producto, por ejemplo, el pan, que se colocar, que tenga cierto nivel de cocción, cierto nivel de tamaño. Entonces, todos estos resultados del puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces, tenemos acá eso por el lado de los resultados, también se aplica a trabajos de conocimiento. Entonces, los diferentes, en una empresa de marketing, por ejemplo, el brand, los diferentes piezas comunicativas, las estrategias, todo eso también cuenta en los resultados. Por otro lado, ya vamos un poquito a las condiciones inmateriales que pueden existir en un puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, la programación del trabajo, analizamos y anotamos, por ejemplo, los horarios que manejan, si manejan turnos rotativos, si manejan descanso entre semanas, los fines de semana, qué incentivos existen dentro de esas jornadas laborales respecto a bonificaciones por quedarse tarde, pago de horas extra. Muchas veces el pago de horas extra es obligatorio, pero pues no en todas las empresas pasa. Condiciones físicas ya en el entorno, entonces, como vieron, acaba de prender la luz. Esas también son condiciones que uno analiza, digamos, en un entorno de trabajo. O en una máquina, por ejemplo, donde estén cociendo, si no hay buena luz, no hay buena ventilación, afecta también esos puestos de trabajo. Y por último, esos requisitos personales, o esa actitud en términos de atributos o intereses que debe tener una persona para pertenecer a ese tipo de cargos. Les pongo el ejemplo del sector de turismo
y los servicios turísticos. Entonces, hace poco leí una investigación que para trabajar en el sector turístico se ha encontrado que la persona más idónea es la persona que le gusta interactuar con la gente. Es algo como no, porque pues el sector turismo y el sector de acompañamiento en estos viajes requiere esa interacción humana, pero también una persona que le guste, inclusive disfrute servir a los demás y acompañar esos procesos, pues va a ser más afín a este tipo de trabajos. Entonces, esto es lo que vamos a mirar en términos de ese análisis de los cargos, no solo para hacer descripciones de cargos, sino para solucionar problemas organizacionales que tengamos dentro de la empresa donde vayamos a ejercer nuestro servicio. No sé si hasta ahí tengamos dudas, inquietudes. Aquí las personitas que están, ya cerca de 30 personitas, me alegra ver a todos también. Si tienen alguna pregunta, o todo ok. Una duda. No tendré en el ejemplo del PAN la diferencia entre técnica y competencias. Digamos que no están totalmente desrelacionadas o fuera de ninguna de otra, sino que competencia la entendemos como ese aspecto grande, es decir, como se ha visto que, y esas técnicas hacen parte de esa configuración de esa competencia. Es decir, nosotros vamos a ver en la próxima clase que las competencias se ven en comportamientos observables, que yo puedo ver, ¿cierto? Entonces, esa técnica hace parte de esos comportamientos observables. Entonces, esa es la relación. Pero la próxima clase vamos a ver con más profundidad todo el tema de competencias, que es algo que inclusive sale en una clase de maestría de solo el tema de gestión de competencias. Pero podría ser poner un ejemplo. Listo, entonces vamos a ver. Una técnica, dígame una competencia. Le sacamos la técnica. Pero es que pues ahí estamos empezando. Digamos. La competencia puede ser más alto, como es la persona, su ser humano. No. Sí, o sea, es una competencia que sería un poco habilidad blanda, una actitud, pero una competencia es tal cual como liderazgo. Liderazgo es una competencia necesaria para unos cargos que tienen personas a su cargo, cargos gerenciales. Liderazgo, como competencia, tiene, por ejemplo, diferentes comportamientos asociados. Es decir, liderazgo como comportamiento, como competencia, tiene comportamientos como lleva o influencia a los empleados para cumplir los objetivos de la organización, mantiene un trato cercano para poder inspirar a las personas en su función. Las técnicas ya son como algo más en lo operativo, de ser capaz de hacer, tener la técnica para amasar el pan que les acaba poniendo. ¿Sí? Sin embargo, lo vamos a ver más a profundidad la próxima clase. Por aquí en virtual creo que nos surgieron preguntas, ¿no? Listo. Bien, déjenme tomar un poquitico de agua y seguimos. Bien, ya vimos la importancia, ya vimos qué es lo que vamos a ver dentro de estos puestos de trabajo, dentro de este análisis que vamos a realizar cuando tengamos problemas, cuando tenemos una organización, un nuevo cargo. Ahora vamos a ver estas herramientas que nos son útiles para la investigación que realizamos en los puestos de trabajo. Entonces tenemos aquí básicamente el resumen, herramientas de observación, de charlar con la gente o estas entrevistas estructuradas en profundidad, de darles una bitácora para que no vean lo que les está sucediendo. Y por último, al lado derecho, tenemos lo que es esas encuestas que se pueden realizar, estos sondeos que realizamos dentro de las organizaciones. Entonces, spoiler, cada uno de estos elementos que nos da bitácora la vamos a ver cómo se materializa en un entregable, en algo que vamos a realizar en nuestro taller práctico que vamos a revisar en la clase del día de hoy. La primera forma o la primera técnica que tenemos para recabar esta información es básicamente observar, pero no solamente observar
como quien mira por una cámara y observa a las personas, sino observar estos diferentes aspectos. Normalmente en una checklist que llevamos en una agenda o en un celular, en una tablet, que nos permiten observar todas estas rutinas de los cargos, cómo se llevan a cabo las observaciones, bueno, los trabajos, a través de nosotros observar. Tenemos que tener en cuenta que es práctico para cargos donde podemos observar esas técnicas, esas labores, esos procedimientos, porque si vamos a observar, por ejemplo, un proceso en una oficina, muchas veces solo vamos a ver personas en un cubículo tecleando cosas. No podemos obtener tanta información como, por ejemplo, en una línea de producción, donde sí vemos a las personas haciendo cosas visiblemente. Sin embargo, también si hay problemas de cultura organizacional o así, se pueden hacer observaciones, por ejemplo, para mirar el interrelacionamiento entre los puestos de trabajo. ¿Qué hace la persona cuando tiene un problema? Se para a preguntarle al jefe, le pregunta al compañero. Eso también es un hallazgo que podemos hacer, así el cargo no sea rutinario. ¿Qué complejidad? Bueno, ¿qué ventaja tiene? Muchísima información. Tal cual estamos haciendo ese proceso de etnografía, entrando a los puestos de trabajo, mirando cuáles son cada una de las acciones que se realizan. O sea, tenemos mucha información y podemos obtener esos artefactos de cultura que también vamos a profundizar, y van a profundizar ustedes cuando estén viendo el comportamiento organizacional que tienen las empresas, cómo se relacionan entre sí, cómo encuentran soluciones para los problemas de interrelacionamiento también entre sí mismos. Desventajas, pues cómo se sentirían ustedes si de repente llega alguien, se sienta acá a observarlos todo el día y anota cuando se mueven bien, cuando se mueven mal, cuando van al baño, ¿cierto? No tienen esa claridad. Ahí es donde se hace importante entonces que ustedes tengan el proceso de comunicación adecuado con sus empleados, con sus trabajadores, para poder indicarles que se hace con un fin específico, que no es para castigar a nadie, porque se tiene miedo también que si me están observando es para castigarme, para ponerme una multa o para regañarme sencillamente. Entonces requiere ese proceso de comunicación de decirle, hey, vamos a mirar, hacer estas mejoras para mejorar tu puesto de trabajo, para mejorar las condiciones laborales y que puedas trabajar más a gusto, ¿cierto? Impactando un poquito en esa reputación y en esa experiencia del empleado, que es un enfoque que me gustaría compartirles pues, en las clases que vienen. Les comparto también unos recursos guías para estas observaciones. En la carpeta de Drive van a tener una plantilla donde van a poder utilizarla si alguna vez en sus vidas, en sus procesos como administradores, necesitan hacer una observación. Ahí les dejo como el recurso guía. Pasamos un poquito al segundo método que les había contado. No es el segundo, es el tercero. El segundo método que les había contado que son las entrevistas. ¿Cierto? Básicamente las entrevistas son esas conversaciones que nosotros tenemos con nuestros trabajadores o con nuestros compañeros en una organización. Entonces es esa entrevista que tenemos, esa charla, que la manejamos también de forma semiestructurada. ¿Qué significa semiestructurada? Que tenemos, no sé si alcanzan a ver los de virtual ahí en el tablero, una checklist, una serie de aspectos que vamos a preguntar en la entrevista, pero no estamos atados a ellos como la regla. Voy a preguntarle qué necesita para realizar el trabajo, cuál es el resultado final, qué aspectos de, por ejemplo, el relacionamiento tenemos en esta serie de charlas a profundidad. ¿Cierto? Esto también se relaciona mucho a la investigación cualitativa que tenemos pues, en el campo de investigación. En este caso práctico, se pueden realizar entrevistas. No solo al trabajador que puede realizar esa acción, porque muchas veces no existe ese puesto de trabajo, le podemos preguntar al supervisor directo, a la persona que está encima organizacionalmente de ese trabajador, a los compañeros o las personas que realizan labores similares, o a los subordinados que puede tener ese puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces podemos, inclusive, si el puesto no amerita, realizar ese método 360 en entrevistas y preguntarle a todo lo que rodea ese puesto de trabajo
cuáles son cada uno de estos elementos que buscamos en nuestras observaciones. Este tipo de entrevistas se realizan muchas veces para cargos complejos, para cargos directivos o para cargos que requieren entrar más allá en la profundidad de lo que está sucediendo. Entonces, en general, este método de las entrevistas, este método cualitativo, siempre busca profundizar, como dice acá en la presentación, sobre esos temas que no vemos fácilmente. Pros, alta riqueza en la información. Estamos en esa charla y le podemos preguntar más acerca de un tema que nos interese a nosotros como investigadores. Y puede aumentar el compromiso del empleado, porque se ha demostrado que en las organizaciones que la persona se siente incluida en los procesos de toma de decisiones, que se siente incluida en el diseño organizacional, aumenta el compromiso con el puesto de trabajo. Se siente escuchada, se siente reconocida y aumenta ese compromiso. Contras, difícil de estandarizar. Requiere un conocimiento del evaluador sobre métodos cuantitativos para poder encontrar todos esos hallazgos. Sin embargo, ese no es el mayor problema. El mayor problema es este sesgo que nosotros podemos tener como entrevistadores. Que tal vez nosotros nos apasiona un tema en específico en general, en la entrevista nos enfoquemos en ese tema solamente, o que entendamos las cosas como nosotros queramos entenderlas y no transmitamos bien ese sentimiento del trabajador. Además de que demanda tiempo, ¿cierto? No como en el otro caso de las encuestas o los cuestionarios. Estas encuestas o cuestionarios es la otra cara de la moneda, donde utilizamos métodos cualitativos para recabar información. Básicamente, en este método se le entrega una listica o una serie de preguntas, así un forms, al empleado o a la persona que vaya a preguntar para que lo llene y analizar de forma, con números, los resultados de esa encuesta. Entonces, es un formulario estandarizado, para todos es lo mismo. Normalmente son preguntas cerradas, de sí y no, o en una escala, y se le puede hacer igual a los trabajadores, a los compañeros o a los diferentes miembros relacionados. Pros, que me permite analizar mucha información, ¿cierto? Me permite recabar información similar, tener unas cifras y hacer toda la analítica que podemos hacer con este tipo de instrumentos cuantitativos, y nos da una base de datos estandarizada para comparar cosas, ¿cierto? Entonces, con este tipo de estandarización podemos comparar peras con peras, manzanas con manzanas. No nos llevamos un poquito con eso. Al igual como esto, también tengo recursos guía por si necesitan alguna vez realizar un ejercicio así. Contras, pero antes de ver los contras. Contras, ¿qué creen que podría salir mal en estos procesos de cuestionarios o encuestas? Ok, debemos tener en cuenta porque pues nada es perfecto, el método es perfecto. Pues que solo expresa lo que en realidad pasa. Es algo como decir que pues, uno pone la respuesta, pero no pone lo que ellos realmente piensan. Sí, digamos que en ese aspecto que los compañeros comparten es bien importante, porque muchas veces si ese cuestionario no se lleva de forma adecuada a la comunicación, van a decir que usted trabaja, no sé, su equipo de trabajo es amigable con usted, llevan a cabo los procesos de trabajo, sí o no. Y pues la gente pone no, no, si pongo no, mi jefe nos va a vaciar por hablar mal del equipo, ¿cierto? O tal vez la persona no le dan las opciones en el diseño del instrumento para que responda a una realidad acercada, ¿cierto? Entonces pueden haber problemas en la comunicación o en el diseño propio del instrumento. Como verán, como visto analítica, también es importante el diseño del instrumento. Además de que se puede malinterpretar como algo burocrático. Entonces, creo que en el MINA ya hablamos. Algo burocrático. Es decir, que sea, otra vez recurso humano con esas entrevistas, esas encuestas que 50 preguntas, ¿para qué nos preguntan tanta cosa? Qué fastidio, vamos a llenar, sí. Y la llenan sin ni siquiera tenerla porque no se entiende el valor que tiene ese tipo de instrumentos en
para las propias personas, ¿cierto? Pros: eficiente, económico, Amazon Forms, lo más difícil es diseñar el instrumento, pero el resto de implementarlo es demasiado sencillo. Con las herramientas digitales es súper fácil, inclusive hacerlo anónimo, ¿cierto? Además de, con esa anonimidad, pues tener un poquito más de respuestas sinceras en ciertos temas, pero pues es como esa doble vía, ¿cierto? Y ya por último, en el último método que tenemos, que es uno de los más raros, pero pues también se utilizan, es estas bitácoras o diarios de trabajo. Entonces, así como su nombre lo dice, y aquí yo no recuerdo, me tendrán que ayudar, nosotros vimos la clase de evolución del talento humano, o la tenemos pendiente. La tenemos pendiente. Bien, en esa clase había una actividad que se llama querido diario, y básicamente es ese diario o ese relato que va construyendo la persona titular de ese cargo para registrar cronológicamente, es decir, registrar tal cual como un diario, martes 25 de agosto. Se realizaron las labores, hubo este hallazgo, hubo diferentes problemas, donde se llevan registro de esas actividades de forma detallada durante un periodo ya específico y plasmado. Entonces, le decimos a nuestro trabajador: durante un mes vas a realizar este trabajo, te vamos a dar ciertos bonos o beneficios por realizar esta labor, por ayudarnos, y va a tener como la realización esa información de qué hizo el cargo, el titular del cargo, cuánto tiempo se demoró en hacerlo, con quién interactuó, cuáles son los recursos que utilizó, cuáles son las técnicas o estrategias que realiza. Y esto es bien importante cuando son cargos variados, no rutinarios, que realizan acciones bien diferentes en su día a día, y que con este tipo de bitácoras podemos recabar toda esa información del know-how o de la gestión del conocimiento que vamos a ver en otra clase posterior, a cómo nosotros captamos esa información valiosa que tiene nuestro trabajador en la forma que hace las cosas. Ahora bien, vamos a volver a pensar también, si quieren participar en virtual, ¿cuál sería el problema de este tipo de método de análisis, de recabación de información? Yo le doy una libretica y retome todo lo que va a hacer en el día. Por acá en virtual tenemos... ¿Te escuchamos, Karen? Pues, profe, yo creo que una posible... ¿Era ventaja o desventaja? Desventaja. Desventaja. Bueno, pues desventaja yo creo que de pronto es porque la persona que tenga que hacer el diario pues le resulte como tedioso, como estar pendiente y escribir cada una de las cosas que haga como otra persona, de pronto un poco desgastante. Y pues de pronto sabiendo qué es lo que toca hacer ese diario, de pronto no tenga como muchas ganas o haya gente como muy voluntaria en hacer ese tipo de tarea. Sí. Digamos que aquí en presencial no te escuchamos, no sé por qué, pero les comento a todos lo que nos dijo la compañera, que tiene mucha razón, y además Nicole, que nos respondió en el chat, que nos dice que pues ocupa su tiempo, mucho tiempo y mucha responsabilidad del empleado, así como dice Santiago. Entonces, siguiendo con la presentación, vemos que, así como nos decía Karen, puede implicar alta carga y alta responsabilidad este tipo de labores. Yo le doy a usted la libreta, pero es que al darle la libreta inclusive puede afectar su flujo de trabajo, porque ya usted no va a trabajar igual, usted ya va a tener más conciencia de su puesto de trabajo, porque usted ya va a tener otra labor nueva y otra responsabilidad nueva en esa libreta. Entonces puede alterar la forma de trabajar, es una carga para el trabajador, e inclusive puede llegar a ser muy subjetivo. Pero pues esa subjetividad tiene su riqueza, porque podemos entender, por ejemplo, qué es lo que opina un titular del cargo respecto a una decisión que se toma en ese tiempo, respecto a una acción que realiza. Ese tiempo y su coordinación y su comunicación con el empleado. Pero Pro tiene una visión completa y detallada de todo el flujo de trabajo de la persona. Es menos intrusivo, porque pues ya no van a tener a ustedes la persona sentada mirándolos todo el día, sino que ya es ustedes a su propio ritmo. Y pues nos da mayor precisión porque registra fechas, todo, y es un mayor
ventana de tiempo. Listo. Hasta ahí, ¿tenemos dudas, inquietudes de alguna de las técnicas o procedimientos para hallar esa información de los cargos? Preguntas que les surjan. Cualquier pregunta de ustedes que los están viendo, espero que lo vean también las personitas que faltan, que no están ahorita con nosotros simultáneamente. Si tienen alguna pregunta, con gusto la atenderé. Listo. Pasamos un poquito a lo que es esa ingeniería del puesto de trabajo. O el ponernos tal cual. Ahora sí, como dice el dicho, subirnos las mangas y empezar a trabajar respecto a lo que ya tenemos de información. Así como ese diseño organizacional grande que vimos la semana pasada, vamos a tener que diseñar ese puesto de trabajo en forma mixta. Pues esas labores específicas que esa personita dentro de ese organigrama aquí va a realizar y va a tener a su cargo en este proceso de diseño del puesto de trabajo, sus condiciones, sus responsabilidades, su flujo de trabajo que va a tener. Siempre lo más importante en nuestra visión como gestores del talento, y así como les decía en las clases pasadas, como gestores de talento o personas que tenemos personas en nuestro cargo, es balancear o encontrar ese balance perfecto entre productividad, rentabilidad y bienestar para poder cumplir con el objetivo organizacional, pero también contribuir al desarrollo de las personas. Productividad en términos de cargas de trabajo. Normalmente, si yo le asigno más trabajo a un puesto de trabajo, pues voy a tener más productividad, porque por unidad invertida en ese pago de esa hora de trabajo, voy a tener muchas más unidades de producto listas. Pero sin embargo, eso les puede afectar la motivación y la salud, ¿cierto? O en estos temas de bienestar, el estrés, el burnout que pueden presentar las personas con mucha carga de trabajo, también les afecta ese bienestar y a la larga esa productividad. Pero también tener en cuenta esa rentabilidad de la inversión que hacemos en la gestión del talento. Inversión o rentabilidad que se puede dar en esos costos que tiene el talento, por así decirlo, en la nueva visión que tenemos nosotros, esa inversión que hacemos y esos beneficios que les damos a nuestros trabajadores por cumplir pues, con las metas organizacionales. Entonces vamos a balancear todo eso en términos de asignación de tareas, de las relaciones que van a tener cada uno de los cargos, que eso ya es un poquito relacionado al diseño organizacional, y los objetivos de ese cargo en términos de la variedad de tareas que va a realizar la persona, la importancia de las tareas que va a realizar la persona y la autonomía que le vamos a dar a la persona, que va pues, a depender del cargo que nosotros estemos diseñando. Dos cositas que vamos a tener en cuenta, algo más operativo y ya tal cual de gestión de operaciones, que es el workflow o el flujo de trabajo, el workflow, y la motivación y el enriquecimiento del trabajo. En términos del workflow, pues el flujo de trabajo, entonces no sé si ya habremos visto GOP, si no hemos visto GOP, si ya estamos bien, vemos que existen como estos numeritos que nosotros podemos hacer como flujos de trabajo, donde dividimos nuestra operación en diferentes fases secuenciales, donde vamos viendo ese resultado final a través de múltiples puestos de trabajo, por ejemplo, si es en una fábrica. Entonces, aquí, vamos a poner un ejemplo muy mecanicista. Entonces, en esta fase, no sé, le pone, vamos a preparar perfumes. Entonces, en esta fase, alistan los envases. En esta fase, entonces ya van poniendo los stickers o los elementos. Entonces aquí, por ejemplo, lo empacan, ya echan el producto. Y así sucesivamente hasta tener un producto terminado. Entonces, como en todo workflow, vamos a ver o nos va a servir para identificar esos cuellos de botella o sobrecargas de trabajo que pueden existir en esos procesos productivos. Puede ser en un proceso de prestación de servicio, en una consultoría, por ejemplo, que a la persona que analiza información del mercado, información de fuentes de terceros, a esa persona esté sobrecargada porque es un trabajo excelente y largo, mientras que la persona que se encarga de redactar los informes o de presentar la propuesta, pues va a tener una carga diferente. Entonces vamos a tener que jugar con esas cargas de trabajo para poder asignar quién hace qué en este proceso laboral.
Es bien importante eso, teniendo en cuenta, y esto ya en un ministerio de operaciones, pues que no nos quede desperdicio, que no nos queden personas sin hacer nada, porque no solamente porque le pagamos a una persona por no hacer nada, sino porque esa persona que no hace nada también se nos va a aburrir de no hacer nada. Además de mirar también esos problemas que pueden existir en la experiencia de empleado, que vamos a repetir mucho en esta clase, para mirar en ese flujo de trabajo cómo ese empleado percibe pues, todas estas interacciones con la empresa como una marca. Y por último, bueno, en relación con el tema, es esta otra parte de motivación y enriquecimiento del puesto de trabajo. Es decir, vamos a nosotros, desde el modelo de Ackman and Coleman, a analizar cuáles son esos elementos que vamos a tener en cuenta para que la gente no se nos aburra en el puesto de trabajo, tenga inclusive esa motivación intrínseca de ir a trabajar porque me gusta ir a trabajar, ¿cierto? Y no es solamente porque si no voy me echan, si me echan no como, si no como pues me muero, sino que de verdad me gusta mi puesto de trabajo y me gusta ir a trabajar hacia allá para, por ejemplo, yo me gusta mucho trabajar, ¿cierto? Entonces tenemos estos aspectos que pueden, que tenemos como en la organización. Cuando tenemos esa división de funciones, esos flujos de trabajo, vamos a ver 5 cositas que están pues reseñadas acá en la presentación. Primero, la variedad de las labores. Nosotros le vamos a asignar unas labores al trabajador y se busca que ese trabajador no se aliene del producto y no se aliene o pierda como esa identidad con el producto final, que son las dos primeras. Entonces, variedad, ¿para qué? Para que ese trabajador entienda un poquito cuál es la función de esa tarea que nos lleva al otro punto. Variedad para la autonomía de las labores, es decir, le doy una serie de labores variadas para que no se me aburra haciendo una sola cosa. Como, no sé si han visto la película de tiempos modernos, Charlie Chaplin, esa creo que la han visto porque ese es como el ejemplo clásico. Charlie Chaplin apretando tornillos. ¿Qué hace Charlie Chaplin? Apretar los tornillos. ¿Cuánto hace? Todo el día. Hasta que Charlie Chaplin ya queda con el tic y ya se vuelve loco. Eso hace una cosa. Y nunca en la película vemos qué fue lo que hizo Charlie Chaplin. ¿Tornillos de qué? Máquinas, tractores, carros. Charlie Chaplin nunca tuvo una identidad con las tareas que realizaba. A usted le pagan por apretar tornillos. ¿Para qué eso no serviría? Ni idea. Eso es lo que debemos evitar. Que la persona sepa que si aprieta tornillos es para construir una máquina de rayos X, para construir algo, para realizar algo mayor a él, y eso le da un poquito de motivación intrínseca al saber que hace parte de algo más grande. Relevancia de las tareas va muy relacionado con lo que decíamos, y es, si a mí me ponen, por ejemplo, mi trabajo sea apagar y prender una luz en un salón vacío. Los chicos me pagan por apagar y prender una luz en un salón vacío, pero eso quiere importar a nadie, ¿cierto? O qué labor está realizando que de verdad aporta un objetivo mayor o al beneficio de por lo menos una persona, que no sea solo hacer labores repetitivas. De hecho, eso hay muchos estudios actualmente respecto a esos trabajos bullshit works o estos trabajos que nada que ver, se inventan unos trabajos que no son necesarios, pero pues que tienen otros intereses, otras complejidades que vamos a abarcar. Y por último también esta autonomía de las labores, y es, contratamos a un profesional en la realización de muebles, un ebanista profesional, pero le vamos a decir todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo se va a sentir esa persona si se supone que yo la contraté porque es un profesional de un tema y yo le voy a estar diciendo haga esto, así, 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 porque si no lo hace así, no lo va a tener o no le voy a aceptar eso? Hay que darle cierta autonomía a los puestos de trabajo para que esa persona se sienta responsable y se sienta parte de esa realización de ese trabajo y que no solamente está haciendo un manual de empleado. Tiene sus cambios o sus puestos que ya no pueden tener tanta autonomía, como por ejemplo el que veíamos primero Simpson con la planta nuclear, aunque no le podemos dejar tanta libertad y autonomía a las tareas, porque si alguien falla en este tipo de procedimientos, vaya, se acaba la organización, se acaba la empresa, se acaba hasta la ciudad, ¿cierto? Pero en la mayoría de puestos de trabajo se da la autonomía en ciertas tomas de decisiones.
Y por último, retroalimentación. Bien importante esa retroalimentación, no en términos de solo decirle o darle una palmadita al empleado y decirle, bien hecho, lo lograste, sino dar esa información de, ven, hiciste esto bien, me encantó como, por ejemplo, en una venta, en un proceso de venta, me encantó cómo motivaste a los clientes, cómo lograste transmitir la propuesta de nuestro negocio, dar todo ese feedback de cuáles son las cosas buenas que hay que reforzar o cuáles son las cosas malas que hay que evitar. Eso aporta muchísimo a los puestos de trabajo y se relaciona muchísimo con las métricas que tiene ese puesto de trabajo. Yo te voy a evaluar porque vendas más, te voy a evaluar porque los clientes se sientan bien cuando están contigo, te voy a evaluar por el número de personas que atiendas en el día, porque te voy a evaluar. Ese feedback también es bien importante porque nosotros definimos esa métrica dentro de la ejecución de cargo. Pero también feedback visto desde la perspectiva de los trabajadores como co-creadores de esa experiencia del empleado. Es decir, ese trabajador tiene una buena idea de cómo, por ejemplo, disminuir un cuello de botella, yo lo escucho, hago ese feedback y mejoro el proceso de trabajo, ¿cierto? Ese feedback o esa persona que se siente escuchada y reconocida también influye muchísimo en los procesos de motivación y enriquecimiento del puesto de trabajo. Bien, hasta ahí, ¿qué tal vamos? Fluye. Bien. Ya un poquito viendo el resultado final de estos procesos, vamos a tener esta descripción de cargo vista como herramienta de gestión en un primer lugar, es decir, herramienta para nosotros como personal administrativo dentro de la organización, o carta de presentación para los stakeholders que están fuera de la organización. Si alguna personita en virtual tiene alguna pregunta o de forma sincrónica, siéntanse libres de preguntar, alzar la manito o abrir el micrófono. Listo. Viendo entonces que el resultado de todo este proceso va a ser un documento muy parecido a esto. Una hojita que vamos a tener ya de forma digital, la mayoría de veces, pero también la podemos tener de forma física, va a tener una hojita. ¿Cierto? Un documento que va a ser una herramienta comunicativa formal, está estandarizada y está guardada en los archivos de la empresa, que sintetiza toda esa información que nosotros recabamos en el análisis y diseño de puestos de trabajo y se busca que sea clara y coherente, es decir, clara en términos de que no sea necesario que la persona que lo hizo sea la única que lo entienda, sino que de verdad cualquier miembro que llegue nuevo, cualquier nuevo gestor de talento, cualquier practicante que llegue a ayudar a los recursos humanos pueda entender ese instrumento y más importante que el trabajador pueda entender, que sea coherente con la estructura organizacional, es decir, que las funciones que yo asigno a este cargo estén en coherencia o estén en relación con toda la estructura y todas las decisiones que tomamos en esa estructura organizacional. Es decir, se convierte en ese recurso y herramienta comunicativa para clientes internos y externos. También les dejo varias plantillas que van a servir para el ejercicio que vamos a hacer ahorita en la carpeta de recursos guía que les comparto junto con las presentaciones que ya están en el clase. Si lo vemos para los de adentro, para nosotros como gestores de talento, es una herramienta básica de soporte para todos los procesos diarios. Reclutamiento, evaluación del rendimiento, desarrollo y promoción de las habilidades humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese documento, esta guía que tenemos, nos sirve para todos esos procesos. Y si lo vemos de forma externa, así como abrir la clase, nos sirve para presentarnos con la gente de afuera, con nuestros stakeholders o con nuestros potenciales candidatos a los puestos de trabajo, comunicándoles básicamente lo que les contaba. La propuesta de valor de la organización como tal, es decir, también el nombre propio de la organización es una propuesta de valor. Las funciones, lo que necesita la persona para postularse, es decir, esos requerimientos técnicos, funcionales, y lo que ofrece la persona acá. ¿Qué tiene diferencia entre la interna y la externa? La forma en que se comunica la información, porque en este caso estaríamos, por así decirlo, vendiendo nuestra organización y ese puesto de trabajo para obtener una gran cantidad de candidatos para ese puesto y obtener pues el mejor, ¿no?
Y ya por último, acá, ya pasaremos a nuestra actividad. Entonces, aquí se trabó esto, pero... Bien. Entonces, preguntas, dudas que tengan acerca del tema. Si tienen dudas, sé que muy seguramente ahorita cuando realicemos el taller pues van a surgir esas dudas. Vamos a pasar, si es por aquí en virtual, dudas, preguntas, por favor manden un emoji o alguna cosita para saber que todavía siguen ahí. Bien, perfecto. Entonces, como la mayor parte de nuestro público está en virtual, vamos a tener una herramienta que una compañera nos compartió la idea de realizar esta herramienta. Y para los que estamos acá presentes también es útil, es esta herramienta de acá que les compartí en el correo, donde básicamente va a servir como un insumo para poder nosotros ponernos en contacto de forma sencilla. Entonces tenemos nuestro grupo de trabajo, si conocemos ya personas dentro del curso, pues súper bien, nos anotamos en el enlace. Si estamos trabajando de forma virtual, como la mayoría acá en el Meet, pues nos ingresamos en estos enlaces para poder empezar a trabajar de forma más sencilla. Si estamos acá presentes, pues nada más ponemos nuestro nombre ahí, como para saber qué grupos se están realizando. Y quienes no tengan grupo aún y vean que el espacio está vacío, pues se unen a ese Meet y pues trabajan con las personitas que estén ahí. Entonces vamos a buscar que en estos grupos pues no quede nadie solo para poder empezar a trabajar con la actividad. Entonces, por aquí yo vi preguntas, dudas. Listo, entonces José Carlos Berry, ya te comparto. Ya compartí aquí en el enlace no sé por qué hay personas que no tienen acceso a esto. Voy a mirar, no. Ya les comparto la herramienta. Y ya. Ah, sí, al grupo también. O sea, que me puede hacer el favor de enviarlo al grupo, sería muy bueno. Esta cosa como que me va a compartir acá. Esta cosita de trabo. Bueno. Se trabó la cosa de compartir. Bien, a ver. Listo, volví. Entonces, les voy a compartir Ya los compañeros nos hicieron el favor de compartir el archivo por el grupo también de WhatsApp para que realicemos nuestros grupos, vayamos uniendo, vayamos organizándonos. Si alguien tiene problemas para encontrar el grupo, pues me dice y buscamos con quién nos hacemos. Y ya les comparto a ustedes que están en vivo las hojas. Puedes ayudar a hacer los grupitos ya. Listo. Entonces, voy a dejar de grabar la llamada para que no quede como tan grande, no vaya a fallar. Entonces, cualquier persona que esté viendo este video y tenga preguntas, siéntase a cualquier cosa que les haga.